Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada el día de hoy. En esta jornada el Señor nos regala del libro de los números. Estamos en el capítulo 11, 4b, 15. La idea principal, queridos hermanos, se va a centrar sobre no puedo con este pueblo. Peaje Iñandé, no puedo con este pueblo. Es Moisés, cabeza dura. Entonces atención a lo que nos dice la palabra del Señor. En aquellos días los israelitas dijeron, ¿quién nos diera carne? O carusemas y güey, están por el desierto, salieron de la esclavitud y sin embargo, Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgustado dijo al Señor, ¿por qué maltratas a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? Moisés también, ¿verdad? Entonces sufre ante esta situación. Toda la carga le viene encima, ¿verdad? Toda la carga le viene encima. Se quejan ciertamente del Señor. Moisés, claro, intercesor, Señor, por favor, me hace sufrir. He concedido yo a todo este pueblo, lo he dado a luz para que me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometía a sus padres. ¿Verdad? Este fardo. ¿De dónde sacaré carne para repartirla a todo el pueblo? Vienen a mí llorando, danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con este pueblo porque supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar por tales penas. Esto le dice Moisés al Señor. Él también sufre. Bueno, pero esta es una forma también que nosotros tenemos que mirar, queridos hermanos. ¿Cuántas veces y tiramos toda la responsabilidad, ¿verdad?, sobre ese que está haciendo, ¿verdad? En este caso aquí dice, me has hecho como una nodriza que le tengo que dar de amamantar a este pueblo, a este niño, a este que está llorando aquí en Babiopea. Que cada uno se dé cuenta, Señor, pero ayúdame. Es importante, ¿verdad?, que nosotros por lo menos también vayamos al Señor, que hagamos también esta oración y que digamos, Señor, ayúdame, porque tantas veces este pueblo, que somos nosotros como comunidad que tenemos que salir adelante. No es que va a venir una persona aquí a salvarte y que va a hacer todo por vos. Vamos a estar esperando siempre que venga un presidente de la República aquí a salvarnos, que nos prometen, no sé, todo. Van a exterminar con todo, con la pobreza, con la ignorancia. Más obvio, cada vez estamos más al fondo. Entonces, queridos hermanos, no seamos como este pueblo encerrado y pensando que alguien nos va a dar todo. Somos nosotros en la medida en que tenemos a este Dios que nos ha dado todo, pero somos nosotros que tenemos que tomar conciencia y ponernos como comunidad los pantalones y dejar de llorar y entonces hacer lo que tenemos que hacer. De todo lo que es ignorancia, todo lo que es pobreza, pero respondiendo a eso que Dios nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestro país, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.